mujer bilingüe, una mujer que siendo princesa en el sur, como la venden. Pues es una traductora entre idiomas y culturas. Es lengua de muchas lenguas, es uno de los testigos así le llaman. Para algunos, Malinche es la traidora de México, a pesar de que en esa época es difícil poder decir que existía una unidad política como hoy la entendemos. Pero Malinche forma parte del entramado que tuvieron que construir para controlar aquello, para dominar aquello que les era desconocido. Tú lo sabes muy bien, quizá de manera injusta hemos creado digamos el término peyorativo de malinchista, ¿no? Refiriéndose a una persona que traiciona a su pueblo. Esto nos lleva, por supuesto, a analizar la historia desde otra perspectiva. Sabemos que la Malinche no era mexica, es decir, ella no estaba traicionando a su pueblo. Doña Marina fue la lengua, ¿no? Fue la voz de Hernán Cortés, y de esta forma se volvió su principal consejera, su principal consejero, ¿no? Hablando en general, al grado que también se volvió su amante. Cortés dice algo, Marina lo escucha. Marina tiene que entender lo que Cortés dijo, lo que Cortés quiere decir, lo que Cortés quiere obtener, y al mismo tiempo entiende, yo no le puedo decir esto a Moctezuma porque aquí se nos vuelve loco, entonces ya escuché a Cortés, ahora yo digo lo que tengo que decir. Y Moctezuma contesta, y seguramente pasó muchas veces, ¿no? Que la respuesta de Moctezuma, Marina entiende, yo no le puedo decir esto a Cortés, y entonces tiene que estar adaptando. Pero sin duda se hubiera dado la conquista con o sin Malinche. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a una nueva clase conmigo, el faraón, y seguimos pues viendo esta situación relacionada a la conquista de México. Nosotros hemos estado revisando las actuaciones de personajes históricos como Hernán Cortés y la Malinche. Asimismo, estuvimos revisando con los diversos autores que han estado en nuestros segmentos la implicación de la llegada de los españoles. Pero además de toda esta situación, hay que preguntarnos lo siguiente: ¿por qué es importante comprender todo esto que pasó? Como pudiste notar, muchos de los autores a los que hemos consultado han tenido diferentes formas de abordar pues este acontecimiento en relación a, y que te dije yo, no voy a decir de quién se trata. Hay quienes nos dicen que España vino a hacer una labor altruista al venir a visitarnos y pues de alguna manera inculcarnos parte de sus costumbres, tradiciones y religiones. Por otro lado están los que consideran que solamente el europeo vino a corromper a el indígena y pues esta situación no está bien dada. Pero ¿qué sucede con aquellos que nos están haciendo una revisión historiográfica correcta y que nos ofrecen pruebas para poder establecer diferentes puntos de vista? Vamos a ver qué es lo que nos pueden decir cada uno de estos personajes. Primero que nada, ¿qué es lo que nos va a decir el profesor Enrique Ortiz? Siguiente pregunta: ¿por qué es importante comprender este proceso histórico? ¿Por qué es importante comprender este periodo histórico que va de 1521 a 1821, que fueron 3 siglos, ¿no?, de virreinato? Bueno, el virreinato, el primer virrey llegó aquí en 1535, a don Antonio de Mendoza, pero bueno, estos 3 siglos de ocupación, de dominación española. ¿Cuál es la importancia de este proceso histórico, de este periodo? Pues que durante estos 3 siglos se va, como lo comenté, se va forjando una nueva identidad, ¿no? Una nueva identidad que daría pie al criollismo, que son todos estos españoles nacidos en América que tienen ideas diferentes a los españoles peninsulares, aquellos pues que nacieron en España o en los reinos de España. Los criollos
también sabemos que de cierta forma son marginados si se comparan las posiciones de poder que ellos ocupan, a diferencia pues de los peninsulares. Hay que mencionar que el 95, si no es que el 97%, ¿no? Casi de los virreyes, pues fueron peninsulares. Hay por ahí 3 casos que se salvan, ¿no? De algunos virreyes que nacieron en algunas ciudades del Nuevo Mundo. Esto causó cierto resentimiento entre los criollos. Y también hay que recordar que los criollos son aquellos que impulsan las luchas de independencia, de insurgencia en América en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX. Como ejemplo, Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? O Ignacio Allende, o Aldama. Sin embargo, lo importante de estos 3 siglos de virreinato, de ocupación española, es que también se va forjando un nuevo grupo, que son los mestizos. Los mestizos son aquellos, como bien sabemos, pues que tienen sangre europea y sangre indígena. Y también sangre africana o sangre filipina, ¿no? Es una mezcolanza estos mestizos. Y ellos no pertenecen a, por ejemplo, al mundo europeo, ni tampoco pertenecen al mundo indígena, ¿no? Ellos tienen que ir creando su propio camino, su propia identidad, porque son relegados, ¿verdad?, de las familias españolas, por su color de piel, por la forma en que hablan, y tampoco encuentran cabida en el mundo indígena, porque muchas veces, pues ellos no, pues tienen sangre europea. A partir de estos mestizos es que se va forjando los que son los mexicanos, ¿no? Ese es el origen de los mexicanos, y no solamente de los mexicanos, sino de gran parte de los grupos humanos que actualmente habitan en el continente americano. Durante estos 3 siglos se va dando pues este sincretismo, como lo mencionaba, no solamente cultural, no solamente en la vida cotidiana, también en la culinaria, ¿no? Lo que sería un taco, ¿no? Que tiene elementos del viejo mundo, como la carne de cerdo, pero al mismo tiempo tiene tortilla, pues que era lo que se consumía aquí, y salsas de la misma forma, ¿no? En México, o lo que sería la Nueva España en aquellos tiempos, se vuelve el ombligo del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues por su ubicación geográfica y por la gran cantidad de plata, sobre todo plata más que oro, que se va extrayendo de estas tierras. Parte de ella financió las guerras imperialistas de la corona española. Sin ese oro y sin esa plata, no hubieran podido financiar tantas guerras en Europa. Y también parte de esta riqueza se quedó aquí, principalmente en manos de quién, pues de la iglesia, en manos de quién, pues de las oligarquías, ¿verdad? Que ellos son los que van conformando, pues bueno, el poder en este lugar, ¿no? Esta riqueza se ve en las iglesias, esta riqueza se ve en las fundaciones conventuales, esta riqueza, ¿no? Se ve en el boato que se llevaba a cabo cuando llegaba un virrey o un nuevo arzobispo a estas tierras. Y también, hay que decirlo, que también se invirtió, pues, en algunas instituciones, ¿no? Como la Real y Pontificia Universidad de México, entre otras. Entonces, el virreinato da pie a que aquí florezca, ¿no? Una religión, una cultura impuesta, llegada desde Europa, y que con el paso de las décadas y posteriormente de los siglos se vaya dando esta mezcla que finalmente dará lo que es la cultura, ¿no?
la, a los mexicanos, ¿no? Como nos conocemos. Sin embargo, en este momento, desde mi punto de vista, no se forja lo que sería el Estado, el país que llamamos México en la actualidad. Eso ya vendrá en el siglo XIX, ¿verdad? Claro, porque bueno, se nos ha querido pues narrar, ¿no? El hecho de que el origen del mexicano viene desde allí. Y yo creo que, como usted comenta, es a partir del siglo XIX por las cosas que sucedieron después de la independencia, por los procesos que pasó el país para organizarse como gobierno, como sociedad y demás, en las que pues España no tuvo mucho o casi nada que ver. Y ahí Son, quedaría, ¿no? son dos, son dos procesos diferentes. Una es la creación, ¿no? A través de la mezcla, a través del mestizaje de lo que seríamos los mexicanos, de nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestras creencias religiosas, nuestra gastronomía, ¿no? La creación de nuestras ciudades. Y otra cosa es el proceso de creación del Estado mexicano, ¿verdad? Que es algo, son cosas muy diferentes, muy diferentes. También hay que mencionar que no todos en México somos mestizos, ¿verdad? Hay grupos indígenas todavía que no pueden ser ignorados. No todo es mestizaje en México, no todo es de raíces indígenas, españolas, africanas, no. Hay grupos indígenas todavía en nuestro país que están aislados, que viven olvidados, ¿no? Que han sido explotados por siglos, desde el siglo XVI, y que han vivido en una situación de marginación desde el virreinato hasta en la actualidad. Y eso involucra a gobiernos, tanto españoles como mexicanos. No todo lo mexicano es mestizo, ¿no? También Claro. existe ahí una esencia indígena que está viva en nuestro país y que terriblemente y tristemente es ignorada hasta la fecha. Muy importante esto. Muy buen apunte y esto es real y lo vemos, ¿no? Al menos, por ejemplo, el primer público de este canal es una comunidad indígena nahuatl, a los cuales les mandamos muchos saludos a Tehuipango, a Zacuala, a todos ellos que pues precisamente viven bajo estas condiciones que usted describe perfectamente. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice el profesor Zunzunegui acerca de esta comprensión. ¿Por qué es importante comprender este proceso, Faraón? Bueno, pues creo que todo está implícito en la primera respuesta. Es importante comprender este proceso porque si no, nunca vamos a comprender cuál es el origen de México y vamos a vivir eternamente negando nuestras raíces y vamos a vivir como ya vivimos, rechazando nuestro pasado. Yo en mis pláticas, en mis conferencias, en mis libros, siempre hablo muy bonito de España y siempre hablo de todo lo que hay de España en México. Y recibo muchas mentadas de madre, de gente que me dice que soy un vendido, que soy un traidor y que no soy un buen mexicano y que no amo a México. Bueno, solo hay una forma de amar a México y es amar sus orígenes, es amar su historia, es amar su pasado. Lo que está muy mal, resultado de no comprender el proceso, es el que se siente muy nacionalista, muy patriota. Viva México, cabrones, viva México, hijos de su madre. Yo amo a México, soy orgullosamente mexicano, pero pinches españoles. Y ojalá no hubiera llegado Cortés y ojalá no hubiera habido conquista. A toda esa gente le digo, perdón, tú no amas a México. Porque solo existe un México, este. Solo hay un México al que puedes amar, este. Solo hay un México al que puedes sacar adelante, este. Y este único México que existe, único al que puedes amar y sacar adelante, es resultado de que pasó todo lo que pasó. Este México, el único al que puedes amar y sacar adelante, es resultado de que sí llegaron los españoles, sí se aliaron con tlaxcaltecas, totonacas y texcocanos, sí derrotaron a los mexica, sí tomaron Tenochtitlan y sí empezaron a construir lo que somos. Si tú repudias eso, repudias el país. Entonces, si tú piensas que amas a México porque le mientas la madre al español y repudias a España y a Cortés a la conquista, sin que tampoco sepas mucho de los pueblos prehispánicos, porque vivimos en esa paradoja, en esa negación,
es repudiar tu pasado. Es como pretender que tú te amas a ti mismo y estás orgulloso de ti mismo, pero odias a tu papá. Si odias a tu papá, te odias a ti. Si odias a tu mamá, te odias a ti. Si odias tu pasado, te odias a ti. Si odias tus raíces, te odias a ti. Y España es una de nuestras raíces. España es parte de nuestra historia. Este proceso migratorio es parte de nuestra historia. No hubo conquista. A ver, Hernán Cortés llegó con 400 personas. Perdón. Pretender que 400 personas pueden conquistar un país es ridículo. Es que hay que ser, de hecho, tonto para poder creer eso. Porque nos hablan mucho de que aquí había millones de personas, todos sabios, maravillosos, perfectos. Y luego hay que entender que fueron conquistados por 400 personas, que ni siquiera son soldados, que son marineros. Es absurdo. Si tú entiendes la caída de Tenochtitlan, Tenochtitlan cae ante 100,000 guerreros, un ejército de 100,000 guerreros. De esos 100,000, 1,000 son españoles. Los otros 99,000 son pueblos indígenas aliados a los españoles. ¿Por qué todos se aliaron con los españoles? ¿Por qué nadie se alió con los mexica en contra de los españoles? Muy fácil, todos estos pueblos que llevaban 100 años oprimidos por los mexica prefirieron aliarse con los españoles. Ese es el origen de México. Oye, ¿cómo es posible que 400 españoles fueran tan importantes? Bueno, pues porque el nivel de conocimiento y tecnología que viene del otro lado del océano aquí no se tiene, porque estos son pueblos de la edad de piedra, sin importar lo que nos digan los discursos ideológicos. Cortés llega con 400. Después, por cómo se dan las cosas, llega Pánfilo de Narváez con un poquito más de españoles y demás. En la toma de Tenochtitlan hay mil españoles en todo el territorio. 1,000 españoles y 10 o 15 millones de indígenas. ¿Cómo puedes hablar de una conquista? Luego en 1524 llegan franciscanos, llegan monjes. No me digas que los monjes franciscanos conquistan un país. Para 1550 hay menos de 10,000 españoles viviendo con 10 millones de indios. A ver, pretender que eso es una conquista es absurdo. Es importante comprender el proceso, porque si no, vamos a seguir odiando a México pensando que lo amamos. Y eso va a acabar con nosotros. Ahora veremos qué sucede con el profesor Moctezuma. ¿Qué nos puede usted señalar con el Faraón Prime? Es importante comprender este proceso histórico porque así comenzó el colonialismo y una serie de mentiras y calumnias contra nuestros pueblos. Los salvajes europeos que llegaron a invadirnos con armas que nosotros no teníamos porque vivíamos en comunidad de manera pacífica. Incluso para la guerra había otras costumbres, se recibía al visitante, se platicaba 3 veces cada mes. Si no se ponían de acuerdo había un combate, pero no se mataban, solo hacían prisioneros, y el que perdía se adhería a la alianza, pero seguía todo en total normalidad, mantenían su gobierno, mantenían su economía, mantenían su lengua, sus ideas espirituales, su cultura. Aquí no había un imperio, aquí había una gran alianza comunitaria de pueblos. Esto lo destruyó el Imperio Español, comienza el colonialismo y el saqueo y la explotación de nuestras riquezas y de nuestras gentes. Este proceso histórico en el que ellos nos pintaron a nosotros como los salvajes, inventaron cuentos, que aquí había sacrificios humanos, que aquí comían carne humana, mentiras. ¿Por qué durante el sitio de Tenochtitlan, en el que estaban muriendo de hambre después de 80 días, dicen las crónicas que comían palo de colorín, corteza de árbol, polvo de ladrillo, insectos? ¿Por qué no comieron carne humana? Porque no era su costumbre. Sin embargo, nos calumniaron como los salvajes para ser los europeos los beneficiarios de nuestra riqueza, en primer lugar de España. Esto es importante comprenderlo porque hoy estamos en un proceso similar. Estamos en el neocolonialismo y no es el imperio español, ahora es el imperio yanqui el que saquea nuestras riquezas. Son sus empresas las que explotan a los trabajadores mexicanos y a los migrantes allá los tratan como esclavos. No les dan papeles y por lo tanto les niegan todo derecho como si fueran esclavos. Hoy por hoy es importante entender lo que fue el colonialismo, entender la grandeza de nuestro pueblo para luchar contra el neocolonialismo y para que México sea plenamente soberano e independiente y las riquezas y el trabajo de la gente nos sirva a nosotros mismos.
Como puedes notar, tenemos diferentes formas de abordar esta situación y es muy interesante el revisar qué es lo que nos pueden decir. Ahora vamos con el querido Armando López Bravo, quien al Faraón 3 le dijo lo siguiente. La exploración y conquista de la Nueva España fue un suceso de importancia universal. Junto con la de Perú, abrió la época de la minería de plata y oro, y la explotación de muchos de millones de indígenas, y con ello dio un impulso decisivo al desarrollo del capitalismo en Europa. Aumentó contundentemente los ritmos de acumulación de capital y posibilitó la conversión de la corona española en centro de un gran imperio. 50 años más tarde, cuando la monarquía hispánica fundó la ciudad de Manila, en Filipinas, y llegó el primer galeón cargado de plata a esta ciudad desde Acapulco, en el virreinato de la Nueva España, se constituyó en ramal del comercio mundial. Desde entonces, las mercancías producidas en América y Europa dieron la vuelta al mundo atravesando los océanos Atlántico y Pacífico para ser cambiadas por otras producidas en Asia. Transformó al África en una reserva territorial para la caza de esclavos e introdujo cambios decisivos en el mundo y en la vida de los pueblos originarios de la Nueva España. Para fines del siglo XVI, la Nueva España se había transformado en el principal destino de migrantes españoles. La conquista es el paso inicial de la creación del primer imperio colonial en la historia. El colonialismo surge al mismo tiempo que el capitalismo, a principios del siglo XVI, mejor dicho, como parte esencial del capitalismo desde su etapa temprana y sigue vigente en la forma de dependencia hasta nuestros días. Como puedes ver, la comprensión y aceptación de este proceso ha ayudado a crear alguna especie como de ideología. Recordemos, muchachos, que la historia como tal siempre funciona como un justificante para algún tipo de discurso ideológico. Es muy importante ver cómo ha evolucionado esta forma de acercarnos a este proceso histórico y pues revisar que parece que ha sido un discurso que más que nada ha servido a los intereses de algunos políticos. Pero, ¿qué sucede con la parte educativa? ¿Por qué se nos enseña de esta manera? ¿Y hay alguna forma en la que podamos abrazar esta herencia? Veamos qué nos dicen el querido Eric Bertín de las Historias de México. Es importante comprender el proceso histórico porque de esa forma vamos a poder asimilar los cambios que ocurrieron a partir de ese momento. Muchas veces nos ponemos a pensar que las culturas estaban conformadas por una unión latente de pueblos que vivían bajo una sola bandera, que vivían bajo un solo sistema, pero de antemano debemos entender que Mesoamérica estaba compuesto por una gran pléyade de pueblos, de culturas, y que no todas ellas estaban bajo el control de los mexicas. Ciertamente, aunque los mexicas tenían una gran influencia hasta el Golfo de México, las regiones del Istmo de Tehuantepec, en Mesoamérica existían los tarascos en el área de Michoacán, los mayas en el área de la península de Yucatán, y a la larga, si nos vamos más al norte, a la región de Aridoamérica, pues nos vamos a topar con los imbatibles chichimecas. Este proceso de comprender la situación histórica nos va a llevar a entender que fue la alianza completa de los pueblos indígenas mesoamericanos, primero los tlaxcaltecas y totonacos contra los mexicas, luego los tlaxcaltecas, totonacos, tarascos y mexicas contra los chichimecas, lo que llevó a la conformación del territorio que actualmente es México. Porque los aztecas mexicas jamás lograron someter a los totonacos tampoco lograron someter completamente a los tlaxcaltecas, ni se llame a los chichimecas y pues tampoco a los tarascos. Fueron precisamente esa serie de alianzas que se fueron formando a raíz de la llegada de los españoles en que surge una identidad de nación unida, que tiene como precedente principal pues los 300 años de ocupación española en tanto en su sistema virreinal. Ciertamente ahorita en la actualidad se han presentado diferentes conflictos ideológicos históricos, tienen la razón, justa razón, porque hasta cierto punto debemos entender
el resentimiento arraigado que existe por esos 300 años, pero a trasfondo debemos de conocer también que fue gracias a esos 300 años de amalgamamiento tanto de la cultura occidental como de las múltiples culturas mesoamericanas que al final de cuentas en 1821 pues surge la nación mexicana en su máximo esplendor, que lamentablemente pues, con el paso de las décadas de vida independiente va a ir disminuyendo, primero perdiendo las regiones importantes de América Central con la caída del imperio de Iturbide y posteriormente perdiendo la América septentrional con la guerra contra Estados Unidos en la década de los 40 del siglo XIX. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ver qué consiguió el Faraón 5 de la Tierra 5 con el profesor Ángel Rafael Martínez Alarcón, ¿no? Pero oiga, ¿y para usted por qué es importante comprender a cabalidad este proceso histórico? ¿Por qué es importante comprenderlo? Porque logró construir una nación a lo largo de 300 años, a lo largo de la lucha, todos los pueblos que el imperio azteca había sometido y que fueron los que salieron con el extremeño en 1519 y lograr esto, ¿no? Y es interesante todo lo que se ha hecho y todo lo que... no nos podemos resguardar ni una ni otra, somos un sincretismo muy interesante. ¿Usted cree que sale mejor así como que estar, no sé si decir hermanados, pero sí unidos, pero no peleados, pero comprendiendo lo que nos sucedió, por así decirlo? Yo creo que sí hay que comprender y estamos hermanados, no tenemos por qué pelearnos, ¿no? Ok. Tanto la dignidad de los pueblos originarios de ese momento como la dignidad de los pueblos de la península ibérica. Ahora veamos al faraón brillante, quien fue con el profesor Agustín Márquez. Y bueno, a ver, ha habido muchos escenarios que se han visto en esta parte de la llegada española a América, no tan solo en la parte de lo que hoy conocemos como México, porque antes no era México, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Ahorita estoy escuchando que sí hubo guerras entre conquistadores, o sí hubo batallas entre conquistadores, no tan sangrientas o tan sonadas como lo que ocurrió quizá en Sudamérica, donde Pizarro se agarró con medio mundo y fueron guerras terribles o estos enfrentamientos bastante complicados. En México, bueno, en esta ocupación sí las hubo, sí. Entonces, sí. ¿Pero por qué no son tan sonadas? Bueno, Hernán Cortés se encarga de borrar a todos sus rivales. No solo pelea contra otros grupos indígenas o diversos, sino contra otros españoles. Él, en principio, va a traicionar a Diego Velázquez, el de Cuba, pero tiene una competencia muy fuerte con Garay, el gobernador de Jamaica. Entonces, Garay sí viene al territorio, bueno, a las costas del Golfo, a explorar incluso antes que Hernán Cortés, desde 1518 aproximadamente, tal vez desde el 17, él ya está navegando en el Golfo de México. Sus barcos ya llegaron a la Florida, cuando Velázquez apenas está en la península de Yucatán. Entonces, de hecho, Velázquez y Garay están enviando flotas de manera coordinada. Unos suben por la Florida y otros entran por la península de Yucatán para encontrarse en algún punto. Sí, pero no sabían que estaba tan extremo, idea, ¿no? Pero claro. Es una táctica muy común de los españoles, enviar dos expediciones al mismo tiempo por diferentes rumbos esperando encontrarse, o envían una flota y a los 20 días al mes envían la segunda para, digamos, alcanzar a la primera en caso de que se atoren en algún punto, y la que va adelante sirve como de avanzada para los que vienen atrás, asegurarse que alguien llegue al punto final y pueda eventualmente retornar. Entonces tiene sentido la situación de Juan de Grijalva, que fue como que el primero, sí. Y luego vienen los demás, y luego ya viene Cortés, ¿no? Junto con Grijalva sale otra expedición, o al mismo tiempo desde Jamaica, que va a dar la vuelta por la Florida. Esa expedición que envía Garay llega a la parte que hoy pensaríamos es la zona de entre Nautla y un poco más arriba, Río Cazones, ¿no? Ajá. Posteriormente Garay va a reclamar a la corona española que llegó primero, y la corona lo reconoce, que llega primero.
De hecho, establece una colonia que no sabemos cuál es su nombre en esa zona, pero va a durar aproximadamente un mes. No tiene la habilidad militar, el grupo que se establece, para permanecer. No hay las condiciones que va a encontrar Cortés en el centro de Veracruz. Entonces, digamos que Cortés, aparte de aventurero, fue suertudo. Bueno, ocurre que en la zona donde llegan la facción de Cortés es la provincia tributaria de Cortés. Los aztecas tienen un control, es decir, si Moctezuma dice no lo ataquen, nadie lo va a atacar. A donde llega Garay son muchos grupos. Puede que haga comercio con algunos, con otros se lleve bien, pero con los otros 10 no. Entonces, no son las mismas condiciones en el norte de Veracruz que en el centro. En el norte no hay un poder único, por lo tanto es peleo con esta aldea, la someto, pero me quedan otras 10. Es muy diferente la dinámica. De hecho, cuando secuestra a Moctezuma hacia noviembre, diciembre de 1519, el imperio azteca se paraliza, porque todo está concentrado o súper concentrado en una sola persona. O sea, ya estaban en crisis cuando llegó Cortés. Bueno, sí hay un problema de los aztecas. Ya están guerreando en lugares tan lejanos que están empezando a perder batallas. Como los romanos. Sí, entonces llega Moctezuma y empieza a controlar muchas cosas, la religión, el comercio, la política, la parte militar. Él va a empezar a concentrar en su persona muchos aspectos que anteriormente eran consejos o la nobleza o grupos de comerciantes. La cuestión es un imperio tan grande que se está saliendo de control. En ese contexto llega Hernán Cortés y cuando concentra secuestra al personaje principal, lo demás se paraliza. Ah, ¿sí? Muy bien. O sea, este superpoder juega a favor de los españoles, pero eso no está presente en la zona huasteca. En la zona huasteca tienen que pelear. Hay alrededor de 11 expediciones contra la huasteca. O sea, no va uno, son derrotados o controlan unas aldeas y al rato tienen que salir corriendo, mientras que en el territorio que conocen los aztecas, solo con aprisionar a Moctezuma, pues ya se hicieron del control. Total. Solamente para señalar para para los que nos están viendo, la zona huasteca, ¿qué territorios comprende? Actualmente sería de un poco más arriba del Álamo, Álamo Temapache, hacia el norte, hacia Tamaulipas, en lo que se refiere al norte de Veracruz. Y ya la parte de San Luis Potosí también. Bueno, eso es un poco después. En ese momento no se le llama Huasteca, sino la región de Pánuco. En las fuentes del momento. Será en el transcurso del siglo XVI cuando se va definiendo un área huasteca, que todavía en el siglo XX ya los arqueólogos al encontrar materiales cerámicos van diciendo, bueno, esto que está en la zona de Pánuco, donde se habla Tene o de dominio huasteco, pues también lo encontramos en tales y tales regiones, y por lo tanto la huasteca en épocas antiguas era mucho más amplia. Pero esa es una discusión más del siglo XX para lo que se refiere a San Luis Potosí. En el periodo solo es Pánuco, que después lo llamarán la Huasteca. Bueno, tenemos estos datos, muchachos, tenemos esto. ¿Y por qué es importante comprender este proceso, este hecho histórico? Es primordial. Mira, yo creo que no podemos establecer una fecha concreta. Es imposible que yo te pudiera decir el 1 de enero del año tal nació México, porque no podríamos hacerlo de esa forma. Creo que hemos sido el proceso, digamos, histórico a través de los siglos, que no tiene momentos específicos. Mucho se habla de transformaciones, está muy de moda hablar de la primera, segunda, la tercera, la cuarta, pero bueno, creo que si nos vamos un poco a la rigurosidad de la historia, estamos hablando de una enorme cantidad de transformaciones que han ido ocurriendo de manera gradual, algunas muy violentas, algunas muy marcadas, muy bien identificadas cronológicamente, y otras que no lo son, otras que ocurren a nivel doméstico, que parece que son más bien como movimientos culturales muy lentos, una larga duración, como decía el gran historiador Fernand Braudel, y al final, pues esto nos va dando como resultado un México que no tiene una fecha precisa.
Creo que muchos se aventuran a decir que es la llegada de los españoles y el contacto con los indígenas. Digamos que es parte importante del proceso, es una parte primordial, pero no lo es todo, porque no somos el resultado directo de lo que ocurrió en 1492, tampoco somos el resultado preciso de lo que ocurrió en 1521, sino que somos el resultado de 5 siglos, ¿no? De muchos enriquecimientos, de muchos procesos pequeños, medianos, largos, complejos, muy sencillos también, pero pues no hay forma de ponerle una fecha. Creo que esos 5 siglos son, digamos, la base de lo que hoy es México, y no hay una fecha exacta, pero sí hay muchos procesos que van encadenados entre sí y que nos permiten ser lo que somos hoy en día. A veces, o bueno, lo que estoy entendiendo es que existe esta forma quizá de enseñar y comprender la historia de una forma lineal. Se nos marcan fechas y acontecimientos demasiado precisos para empezar a entender que aquí comienza y aquí termina. Así es. Pero usted dice que no es de esa manera, sino que es una cuestión en donde hubo múltiples procesos en los cuales fue evolucionando o fue cambiando la situación de tal manera que pues tenemos estos resultados que hoy en día todavía palpamos. ¿Es así? Así es. Ok, entonces, ya que no tenemos esta parte, ¿cómo la podríamos, cuál sería la importancia que hoy en día, la está teniendo porque es un tema incluso hasta político, pero ¿en dónde radica esta importancia? Porque hay quien habla de una reconciliación, hay quien habla de tender lazos, hay quien habla que no, que esto tiene que ver con comprender de dónde venimos, cómo venimos y demás. ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que todo va a depender de la perspectiva, desde dónde estemos analizando la historia. Si algo tenemos que reconocer con los últimos tiempos en donde se ha hablado mucho del perdón, de que si hay una especie de deuda histórica, de que somos los derrotados de este proceso, de que somos aquellos que hemos sido vejados, explotados, lastimados hasta lo más íntimo de la identidad, creo que es justamente el resultado primordial. Es decir, este tipo de ambiente político, social, nos permite a nosotros, los historiadores, los que posibilitamos estos análisis a partir de la investigación que se hace en archivos, en bibliotecas, de manera muy rigurosa, nos permite ofrecer nuevas expectativas, nuevas formas de entenderlo. Y en ese sentido creo que estamos ganando. Digamos un poco en términos de identidad, la gente que se cuestiona sobre qué es lo que vamos a celebrar, por ejemplo, el 12 de octubre, finalmente está empezando a darse cuenta de que el proceso no es tan sencillo y de que mucho de lo que nos enseñan en las escuelas públicas a través de los libros de texto gratuitos, pues no necesariamente es como te lo platican, ¿no? Si hay algo que también los historiadores sabemos, es que también va a depender de la manera en la que tú la vayas investigando, la vayas comprendiendo, la vayas difundiendo y también desde qué perspectiva la vas a dar a conocer. De alguna manera, si tú le preguntas a 2 historiadores su punto de vista acerca del proceso de independencia y les cuestionas sobre quién para ellos es el padre de la patria, habrá quienes te digan que es Miguel Hidalgo, pero habrá otros que te digan que es José María Morelos, habrá otros que te digan que fue Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Es la situación actual que yo tengo a partir de mis intereses personales, porque también hay que considerarlo. No es lo mismo, digamos, un punto de vista de un historiador que más bien sus lecturas han sido de cierto tipo, con cierta corriente historiográfica, a las de otro que se ha nutrido de otra academia, ¿no? Eso es natural, es normal y es deseable. Tampoco debemos de espantarnos. Hay historiadores que tienen oposición acerca de un hecho histórico y no por eso significa que uno de los dos esté equivocado. Son puntos de vista sustentados en documentación diferente, lecturas diferentes, pero son posibilidades. Desafortunadamente no tenemos la posibilidad hasta el momento de viajar al pasado y comprobar que las cosas ocurrieron tal como te las dice un historiador. No podemos verificarlo, es decir, no es una ciencia exacta la historia. Creo que más bien lo que tenemos que entender muchos de los que nos dedicamos a esto es que se trata de ofrecer razonamientos sustentados, razonados, basados en documentación, en investigación. Y eso nos pone un candado. Es decir, tampoco se trata de, por ganar popularidad, decir determinada aseveración, hacer algún señalamiento que puede ser escandaloso, que podría ser muy grato para las redes o para hacer una especie de trending topic, pero que no cuenta con el sustento. Entonces creo que también hay un código ético que los historiadores debemos de identificar muy bien y respetarlos, porque es parte de nuestra profesión. Aquí entra esta parte de por qué comprender, o por qué es importante, mejor dicho, comprender este proceso histórico. Porque hay que encontrar las causas que lo motivaron y las consecuencias. Es decir, hay una pléyade, hay un conjunto de elementos, como lo
como los que hemos mencionado, que están inmersos en la dinámica social, económica, política y religiosa de ese entonces, sin los cuales no es posible explicarlo totalmente. Es decir, podemos tener explicaciones parciales. Es que los españoles vinieron y nos conquistaron. No. Es todo un proceso que llevó a hombres en su tiempo a buscar nuevos territorios, a buscar nuevas conquistas y, yo que en este mundo que se fue haciendo cada vez más pequeño, pues le tocó en el caso al continente americano y en el caso a Mesoamérica, ¿no? Y bueno, llegan a comprender, a tratar de entender qué es lo que estaba. Ellos decían que que habían encontrado a la India, que habían encontrado el camino a la India, que habían descubierto, por eso les llaman indios. En primer momento tardaron en descubrir que se trataba de nuevos territorios, que eran civilizaciones que no tenían conocimiento de ellas, y ese proceso de desconocimiento también está implicado en las maneras y en los modos cómo se llevó a cabo la conquista, una conquista que fue de sujetos que no estaban en la historia universal que ellos, como ellos la entendían, como ellos la comprendían en el horizonte judeo-cristiano de la época y en el relato bíblico. Entonces, lo que pasaba aquí trataron de explicárselo, y por supuesto la naturaleza humana los llevó a lo desconozco, entonces lo trato de dominar, lo trato de controlar, lo trato de suprimir, ¿no? Para poder explicarse muchas cosas y para poder evidentemente sacar provecho de ellas. Y es que ocurre también esta situación en donde tendemos a juzgar cosas del pasado con nuestras ideas del presente. Así es. Y no podemos hacer esto. No, tenemos que situarnos. Los hombres que vinieron a conquistar México eran hombres que estaban en el tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento. Porque eran medievalistas, eran hombres que tenían la idea de la cruzada, la idea de Dios como centro de sus vidas, como que había que pelear por su religión, por su rey, pero también eran hombres renacentistas que se estaban abriendo al mundo, que querían conocer el mundo, que tenían ganas de riquezas, aspiraban a poder, aspiraban a tener los satisfactores de una visión en la que el hombre es más centro. Se va desplazando la idea de Dios como centro del universo y va empezando la idea del hombre como centro del universo. Es una idea que se va procesando. Y los españoles de esa época están inmersos en las dos. Por eso tenemos a los guerreros, por un lado, pero también tenemos a los misioneros. Tenemos la cruzada o la guerra santa contra las idolatrías, pero también tenemos el trato más humanitario que llevan los misioneros, ¿no? Claro. Tenemos esos dos contrastes. Ok, entonces, estos son las partes como para tener una visión un poco menos sesgada, ¿no? O entender más o menos qué ocurre allí. O reduccionista, ¿no? Reducirla solo a una causa, a un solo proceso. Sí, porque no nada más estaban buscando dinero ni riquezas. No, o sea, era unas cuestiones muy amplias. Pues allí lo tienen, chicos. Vamos a seguir revisando y recuerden que nos falta todavía una pregunta más en donde hablaremos acerca de la objetividad de este estudio y por qué es importante mantener el rigor historiográfico para poder comprender a cabalidad qué es lo que nosotros estamos estudiando. No se pierdan el siguiente programa. Soy el Faraón y nos vemos en la próxima.